Bienvenido a este video tutorial. Este vídeo presenta el ámbito sobre participación en la vida pública del módulo sobre cambio climático del navegador indígena. Los temas abordados por este dominio incluyen derecho de acceso a la información, en concreto a la información ambiental, y derecho a la participación en políticas, planes y leyes relacionados con el cambio climático. El reconocimiento de estos derechos es fundamental para garantizar que los pueblos y comunidades indígenas tengan acceso a información transparente sobre las políticas y planes relacionados con el cambio climático y proteger los derechos de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones a través de sus representantes elegidos en lo relativo a leyes, políticas y medidas relacionadas con el cambio climático. El primer tema cubierto es el derecho de acceso a la información, en concreto a la información ambiental. Es importante que los pueblos indígenas tengan acceso a información ambiental transparente para garantizar su participación significativa en las medidas y actividades relacionadas con el cambio climático. El acceso a la información es un derecho legalmente vinculante. Se puede encontrar en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o PIDCP, y es una condición necesaria para una participación efectiva y significativa, incluso en las políticas y planes sobre el cambio climático. La Observación General 34 del Comité de Derechos Humanos dice que los Estados deben poner la información de interés público en el dominio público de manera proactiva. Los Estados deben promulgar la legislación necesaria para dar efecto al derecho de acceso a la información, como por ejemplo leyes de libertad de información. El módulo se centra en el acceso a la información ambiental. Los tratados ambientales, como Aarhus y Escazú, han contextualizado estas normas internacionales a asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú define la información ambiental como cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato, relativa al medio ambiente y sus elementos y recursos naturales, incluidos aquellos relacionados con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos que afecten o puedan afectar al medio ambiente y a la salud, así como la relativa a la protección y gestión ambientales. La encuesta nacional evalúa si el derecho de acceso a la información está reconocido en la legislación nacional, qué tipo de información ambiental está disponible y de qué manera es accesible. La encuesta comunitaria documenta si las comunidades indígenas gozan de ese derecho, explorando si la información ambiental está disponible y accesible para ellas. El siguiente tema abordado es el derecho a la participación. La participación en la toma de decisiones es un derecho humano procesal fundamental. El artículo 18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, o DNU-DPI, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones por medio de sus instituciones representativas y esta representación debe ser determinada por los propios pueblos indígenas. Este derecho también se refleja en normas internacionales vinculantes de derechos humanos, como el PIDCP. Esto también se refuerza en las normas internacionales sobre el cambio climático. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático dice que los Estados deben cumplir sus compromisos para la participación pública en la adopción de medidas para hacer frente al cambio climático y sus efectos, y en la elaboración de las respuestas adecuadas. El Acuerdo de París también dice que la acción de adaptación climática deberá ser objeto de un proceso dirigido por los países sensibles a las cuestiones de género, participativo y plenamente transparente, y que deberá basarse en los mejores conocimientos científicos disponibles y, según proceda, en los conocimientos tradicionales, los conocimientos de los pueblos indígenas y los sistemas de conocimientos locales.
Las encuestas evalúan si las leyes y políticas relacionadas con el cambio climático reconocen estos derechos y si se ha buscado la consulta y la participación de los representantes de los pueblos indígenas en las leyes, políticas y actividades relacionadas con el cambio climático. Si desea obtener más información sobre los diferentes tipos de leyes y políticas relacionados con el cambio climático, consulte el vídeo sobre instrumentos, leyes y políticas relacionadas con el cambio climático, que puede encontrar en la página de tutoriales del navegador indígena. Además, la encuesta comunitaria supervisa si se han producido situaciones de consulta y si este proceso fue diseñado de una manera que equivaliera a una participación significativa. Esto incluye si la información ambiental se pone a disposición de los pueblos o comunidades indígenas de manera proactiva, la información ambiental se hace accesible a los pueblos o comunidades indígenas, por ejemplo, a través del lenguaje utilizado, el formato de la información, como formatos distintos de la escritura, como el visual o el audio, y si la información es de fácil acceso y práctica. La puntualidad de la información, se proporcionó rápidamente y con tiempo para consultarla. Se consultó a los representantes de los pueblos o comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre medidas o actividades relacionadas con el cambio climático. Estos representantes deben ser elegidos por los pueblos indígenas.